Bueno, pues la presión en el hospital de Lanzarote sigue creciendo, es verdad que lentamente, pero sigue creciendo, sobre todo en la UCI, donde hay ya 19 personas, pero es que además de las 19 personas por COVID-19 hay otras 4 en otra unidad de la UCI que se han tenido que improvisar para poder atender a todos aquellos pacientes enfermos, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancero Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Miguel Ángel de León, esto es como el parte que damos todos los días. ¿Usted se acuerda del famoso parte, buenas tardes? Buenas tardes. Que existía en la época del amigo Franco, ¿no? Sí, etimológicamente viene de la guerra, el parte de la guerra, que luego se fue extendiendo. Efectivamente, todavía hoy la gente mayor de 70, 80 años sigue hablando del parte en referencia, yo no los veo, pero creo que siguen existiendo los telediarios, ¿no? Digo, más o menos, más disimulado. Más disimulado, no sé yo he leído, no veo los telediarios, pero leo luego cosas en la prensa, y bueno, parece que en la época actual, no sé a quién puede, yo nada más que recuerdo, solamente recuerdo una época más o menos decente, que era cuando dirigía Televisión Española un tal Castedo en la época de UCD, plena transición democrática, que ciertamente se ganó el beneplácito de todas las fuerzas políticas. Actualmente, de Roja María Mateo, no se dice lo mismo. Bueno, vamos a saludar también, en este caso lo tenemos en la que habitualmente o popularmente llamamos aquí habitación anti-COVID, que es la del amigo don Manuel. Don Manuel García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, don Manuel, me alegro verlo sin el tapaboca, como dicen por ahí. Bueno, don Manuel, ¿cómo ve la situación? Parece que la presión sanitaria, a pesar de que ha bajado bastante lo que es el número de contagios, pero todavía no se sabe si se puede decir que está empezando a bajar la línea o la curva de la tercera ola. Lo cierto es que la presión sanitaria continúa siendo alta en el hospital. Sí, efectivamente, aunque en estos momentos tenemos 13 pacientes menos que en el momento en el que se tuvieron más, ahora mismo hay 53 pacientes hospitalizados y llegó la semana pasada a haber 63. El hecho de que no se nos aporte, sino simplemente el número de personas que están y no las que realmente se mueven en el hospital, no los dejan ver completamente el escenario que se está produciendo con esta enfermedad, porque claro, a usted le dice, no, hay los mismos que ayer, el mismo número que ayer, y usted entiende que no ha habido ingresos, que no ha habido alta, o le dicen que hay 2 menos que ayer y piensa que simplemente ha habido 2 altas, pero es que si hoy entran 20 personas y salen 20 personas, los números coinciden con los de ayer, pero no dan una fiel visión de lo que está pasando y de la presión que están afrontando los propios trabajadores, que me consta que es muy difícil, sobre todo en el servicio de medicina interna, de internistas, de intensivistas, de neumólogos, del resto de los sanitarios de apoyo, como pueden ser enfermeras, auxiliares y demás, que están viviendo una situación realmente difícil de afrontar y que nosotros vemos con absoluto desconocimiento. Una cifra fría, exclusiva, de cuántas personas están ingresadas, cuando hay flujos que no podemos analizar, nos dan una visión sesgada de todo el esfuerzo que se está haciendo, aunque sospechemos que es grande, que es arduo y que no es resistible o no es sostenible a largo tiempo. Bueno, ayer me corrigieron desde el Hospital General de Lanzarote porque dijimos aquí que había que tomar con precaución las cifras porque se habían hecho menos PCR el fin de semana y por lo tanto yo decía que por lógica si se hacen menos PCR pues probablemente las estadísticas hacen que hayan también menos positivos. Nos han corregido diciendo que se hacen menos PCR porque hay menos contacto. Efectivamente, esa fue la explicación que le daba yo a alguien que también me cuestionaba que el hecho de que fueran ayer 32 significara que hubiese una mejoría en el estado de la epidemiología, el estado epidemiológico en el Lanzarote, de la pandemia en Lanzarote. Y se lo explicaba así precisamente, o sea, el objetivo no es hacer un número determinado de PCR diario, el objetivo es hacer todas aquellas PCR que sean necesarias en un día. Claro. Si se hacen menos porque son menos necesarias, lo que nos están diciendo es que se están detectando menos positivos y que a su vez esos positivos tienen menos contactos estrechos, con lo que baja la cifra y el porcentaje que tenemos de positivos hay que hacerlo sobre esos que son realmente los que están enfermos y no los que estaban enfermos ayer o anteayer.
De todas maneras, lo que nos dicen también es que para saber, digamos, el grado de positividad, es decir, de gente que se ha contagiado, hay que analizarlo en el tiempo, es decir, como mínimo 7 días. Hombre, efectivamente, porque entre otras cosas lo que hemos visto que no hay una serie continua, sino que tiene picos, o sea, hubo 42 el lunes, hubo 32 nuevos positivos ayer, pues hoy podría haber una correlación con esos datos o podría haber un pico como hemos tenido de pasar de 60 y pico a 100, como hemos hecho incluso estas semanas atrás. Eso significa que evidentemente no hay una serie que contraste esa tendencia a la baja. Ya, pero sí es cierto que si yo le hago la pregunta a don Miguel Ángel de León, oiga, ¿usted cree que la situación hoy es mejor que la de hace 7 días? En el caso de que ayer, por ejemplo, se registraron, no digo solo, pero 32 casos. Don Miguel Ángel, la situación sigue siendo peor. Sí, la situación es gravísima. Mira, para hacernos una Ya idea, se lo había dicho. para hacernos una idea de la gravedad de la misma, Tenerife, que era la isla que peor estuvo hasta hace nada con respecto a los contagios, y que tiene una población de 7 o 8 veces mayor a Lanzarote, ya está contabilizando en los últimos días menos números de positivos que Lanzarote. Si no nos hacemos una idea, una composición, no sé qué. Anoche me decía una chica... Una cosa es que estemos mal y otra cosa es que estemos mejor que hace una semana. Yo creo que las dos cosas son posibles. Vale, pues te consuela bien. Lo que pasa es que no quieres entender una cosa, que si mandas el mensaje de que la cosa va mejorando, lo que haces en la población que se pueda tragar esa noticia, es que no hay ningún problema y luego volvemos a aquello de partida, ¿no? Es decir, que usted no considera que la gente... a dejar decir dos palabras seguidas, usted pues no considera que la población es adulta para entender lo que yo estoy diciendo. Si no entendemos eso, yo estoy diciendo que la presión sanitaria sigue siendo importante. Y yo te estoy diciendo, evidentemente, que me decía una persona que trabaja, una doctora que trabaja ahí en primera línea, que conoce esto desde el principio, que están en una situación más que estresante y que ella también reconoce que los medios de comunicación, aunque lo hagan con la mejor intención del mundo, no ayudan en nada cuando lanzan los mensajes de que todo está ya controlado, que va bajando, no sé. Aunque sea, incluso siendo verdad, hay que dar el aviso siempre de que se siguen produciendo un número de contagios que para la isla que tenemos a Fuerteventura al lado, que está sumando 1, 2 o 4 al máximo al día, Fuerteventura al lado. Entonces, si no da eso una idea de la gravedad de la situación, pues seguimos vendiendo esa cosa del efecto placebo de que está todo controlado. Pues nada, a partir de ahora, cuando tengamos 0 casos, diremos que estamos fatal, que hay que seguir con... Bueno, es una forma de verlo al revés, pero bueno. Lo que tenemos que hacer es ser un fiel reflejo de lo que está pasando. Evidentemente, sería mentir decir que estamos fuera de todo peligro y que tenemos la situación absolutamente controlada y que no hay una situación difícil en el hospital, pero también sería, yo creo, mentir no aceptar que hemos aplicado una serie de medidas muy rigurosas, que se está haciendo un seguimiento de las mismas y que evidentemente ha habido un cambio de comportamiento. Si aún en estas situaciones no hubiera visos de mejoría, entonces sería mucho más preocupante porque no estaríamos igual que hace 10 días, estaríamos mucho peor. Bueno, en cualquier caso la situación sigue siendo en este caso grave, sobre todo no ya por el número de contagios que también, sino por la presión sanitaria. Ahí es donde está el problema. Todavía hay unas 1000 personas, un poquito menos de 1000 contagios activos o personas enfermas con el COVID-19 en la isla de Lanzarote. Esto que hace que hay, por estadística, pues un tanto de esas personas, y es la preocupación que tienen, según nos cuentan desde el Hospital General de Lanzarote, es la preocupación que tiene que un tanto por ciento de esas personas van a terminar, en este caso, en camas COVID y en algunos en la propia UCI. Y luego otro dato positivo es que en la primera y en la segunda ola se contabilizaron en Lanzarote un total de 9 muertes y en esta tercera que se decía, una prensa decía que iba a ser menos virulenta, valga la redundancia hablando de virus, pues ya llevamos ya 22 muertes, o sea, no 22 el total, unas... 23, bueno, sí. 23 muertes, efectivamente, decir, y sobre todo en la tercera ola ha duplicado a las 2 anteriores. Por eso digo que entonces tampoco podemos hablar de... Y ahora se está hablando además de otro virus vecino. Iba a ser un chiste con los independentistas con respecto a la situación geográfica de Canarias, pero bueno, también el virus africano, del que también se está hablando, que tiene también una letalidad incluso superior a la actual. Bueno, hay otra noticia importante para él, pero yo creo que también en Lanzarote el señor Hernández Espínola, que era, si no me equivoco, secretario de Estado de Función Pública del gobierno español, ha pasado ahora, o mejor lo ha captado, en este caso Carolina Darias, la nueva ministra de Sanidad, se lo ha llevado Manolo
en este caso a su departamento y lo ha nombrado su secretario. Bueno, lo ha nombrado el presidente del gobierno, pero a propuesta de ella. Sí, efectivamente, y entraba dentro de lo normal, estaba en aquel ministerio en el que estaba Darias, porque ella lo había llevado. Es un hombre de su absoluta confianza, es un hombre que se mueve muy bien en los despachos, que tiene una experiencia importante y que en el caso de Carolina Darias lo tiene como un hombre de su absoluta confianza para estos menesteres. Parecía previsible que fuera así y se lo ha llevado consigo. Bueno, de hecho, Hernández Espínola llegó a ser uno de los hombres fuertes del PSOE en Canarias hace unos 10 años. Llegó a ser portavoz, si no me equivoco, o presidente del grupo parlamentario de los socialistas en Canarias. Un hombre fuerte de la tercera línea, de estos hombres grises, sí, que parece que están hibernando siempre. No, parece que no están y siempre están. Y de repente aparecen nombramientos como este. Esto ocurre, hay un personaje en la serie... Pero él viene nombrándolo hasta en la época de Jerónimo Saavedra, ¿eh? Jerónimo Saavedra también además es un hombre de Jerónimo Saavedra. Con perdón, de los dinosaurios de la política, lleva toda la vida ahí, que tiene efectivamente ascendencia conejera y que está... No, ascendencia no, es lanzaroteño. Vale, pero otra cosa es que lleva toda la vida es que usted considera a los que viven en otra isla no estaba también el diputado que era mi amigo Alfonso Guerra, también lanzaroteño, que vive en Tenerife, que ahora se me ha ido el nombre. Luis Fajardo. Luis Fajardo, exacto. Hay unos cuantos conejeros que están ahí, pero en el caso de este hay un personaje en la serie La Corona, de Crown, en Netflix, que es idéntico en el sentido de que siempre estuvo con todos los primer ministros, con Winston Churchill, con todos los que siguieron después, y es que siempre estaba hibernado, parecía que no estaba, y finalmente siempre era nombrado para un cargo importante, y este me recuerda el caso de esta persona. Y además son de los que parece que no mandan. Sí, bueno, y son los que tienen un poder, grises, un poder en la sombra tremendo. Saben ejercerlo con discreción, ¿no, Manolo? Sí, efectivamente, es una persona que sabe hacerla sin que se note, y eso no significa que no haga nada. Ha hecho mucho y también ha estado inmerso en muchas batallas internas dentro del Partido Socialista. No es verdad que no se moje, a veces se moja, pero no porque quiere, sino porque no queda más remedio. Y en este caso, de hecho, en la última él estuvo optando, porque él, para que lo entendamos, no era del equipo, ¿no, Manolo? Del equipo de Franqui y del propio... En este caso del propio Ángel Víctor Torres, ¿no? Sí, pero no olvide usted que Carolina Darias era candidata y que él pertenecía más a ese sector, aunque él realmente ya estaba hibernando de verdad cuando se produjo ese último movimiento, porque él con quien estuvo muy apegado fue con José Miguel. José Miguel, sí. Que fue el secretario general antes de Ángel Víctor. Y después de esa situación casi parecía que se iba a jubilar, pero mire usted. Bueno. Ángel Víctor, que tiene por cierto la mosca tras la oreja, había un chiste muy bueno de Padilla el otro día en El Día, tiene la mosca tras la oreja, digo, porque el que era el antecesor de Carolina Darias, el señor Illa, acabó sustituyendo a Iceta como candidato a las elecciones catalanas. Y a lo mejor aquí ocurre, digo, andando el tiempo, si se repitiera, hombre, podría suceder. ¿Por qué no puede ser candidata a Carolina Darias? ¿Qué tiene que ver lo que ocurra en Cataluña? No tiene que ver, pero con lo que ha ocurrido aquí. ¿Por qué hacen el chiste entonces? Bueno, entre otras cosas, la diferencia, el chiste para mí no tiene mucha gracia. Bueno, ya está, ya lo digo. ¿Sabe por qué no tiene mucha gracia? No, porque no tiene mucha gracia y ni tiene mucho sentido, porque en el caso es muy diferente el de Cataluña con el de Canarias. Entre otras cosas porque el señor Ángel Víctor Torres gobierna, no es el caso del señor Illa, que lo que quiere es gobernar. Sí, de momento gobierna. Bueno, por cierto, ya cosas que importan y que tiene una relación directa con la crisis de la pandemia, sin duda es la crisis económica. Los estragos que está produciendo la COVID-19 en todo el mundo, pero en islas o en Canarias y en islas como Lanzarote y Fuerteventura de manera especial. Ha crecido el paro, según leo, en lo que va de crisis, ha subido solo en 10 meses, es decir, desde el marzo hasta ahora, ha subido un 70% en Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura, un 70%. Noticia de ayer, sí. Pero, sí, pero un 19.000 y pico en Lanzarote solo que es un disparate. Sí, bueno, son casi 20.000 personas, que le suman más las que están en el ERTE, que son otras 20.000. Estamos hablando de más del 50% de la población activa, Manolo, que se encuentra en desempleo. Sí, en el caso de Lanzarote estamos salvándonos no salvándonos, digo que están trabajando en un elevado porcentaje lo que son funcionarios. Tenemos en Lanzarote una importante población que ejerce de funcionarios, tanto en la administración locales como en el servicio sanitario, educativo o servicios centrales del Estado, como puede ser la policía, puede ser
Hacienda, Seguridad Social y demás. Hay pues más de 10.000 personas que trabajan directamente en esos sectores y esos sí están trabajando. Pero si prescindimos de ese sector público o de ese subsector público, estamos especialmente dependientes de lo que es el sector servicio. Y un sector de servicio además condicionadísimo porque los servicios que prestamos van directamente a la persona. O sea, si tuviéramos industria, aunque fuera de servicio, por ejemplo lavanderías y demás, donde la persona va y deja la ropa y se le lava, pues a lo mejor tendríamos más salida. Pero en este caso los servicios se le dan a la propia persona, que es el turista. Y aquí tenemos dos problemas. Uno, que esta pandemia afecta directamente como personas que son a los trabajadores y afecta también directamente a los inputs, en este caso a los clientes, que son los que vienen de otros países que son también personas. Ahora mismo tenemos a esos dos sectores muy afectados. Cualquier restricción que se haga tiene un peso en el paro, por ejemplo. Claro. Si ahora mismo tenemos reducido el horario del comercio y de los restaurantes y demás actividades no esenciales, significa que casi un turno desaparece. ¿Y qué significa eso? Pues que muchas personas se van a ir al paro, o que muchas personas no van a ser contratadas, o que otro montón de personas que no figuran ahí están en ERTE. Usted imagínese en una economía donde no tuviéramos el sostén del ERTE, lo que la situación que estaríamos viendo. Una crisis social ya sería, vamos, nos estaríamos comiendo unos a otros. Pero no solo eso, Jorge, yo creo que para lo que nos tiene que servir es para saber hasta dónde llega nuestra dependencia del sector turístico. Cuando no entra turismo por el aeropuerto se paraliza todo. Y ahora tenemos un ejemplo ya de un año de cómo puede afectar al empobrecimiento de toda la comunidad isleña. Efectivamente, y después también debe servir esto como lección para aquellos que de manera... Porque una cosa es que se pueda criticar si el crecimiento ha sido bueno o malo, si se podría haber crecido mucho mejor, que yo creo que sí. Se podrá criticar las consecuencias y los efectos negativos que ha tenido en un momento determinado un crecimiento desmedido. Todo esto se puede criticar, pero lo que no se puede es ser muy simplón, como se ha sido en estas islas y sobre todo en esta isla, con el tema del turismo, ¿no? que casi se ha desprestigiado, casi no se ha querido ver la importancia que ha tenido para la economía de los lanzaroteños. Sí, Miguel Ángel. Me está diciendo por WhatsApp una espectadora que diga por favor lo del SEPE. No sé si sabes, hay una gran... Pero esto desde hace meses ya. Lo que pasa es que parece ser que en los últimos días, y además con las cifras que se hicieron públicas ayer, pues es más que entendible. Por lo visto en las oficinas aquí en Arrecife... no funciona. No, estarán funcionando de la forma que se está funcionando en tiempos de COVID, pero tienen una línea de teléfono que no responden nunca, que no las cogen ni Dios. Y entonces, claro, ahí a esto añade también más incertidumbre en la gente, más desespero. Esta persona lleva una semana llamando, que se dice pronto, llamando a diario pues varias veces y no hay forma que cojan el teléfono. Ya nos han llegado algunas quejas y debe tener razón esta señora. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque no sé si este virus u otro está atacando, en este caso, ayer lo decíamos, o ese bichito está atacando también a las palmeras de la isla de Lanzarote. De hecho, se está hablando que hay estudios que hablan que ya un 50 de las más de 60.000 palmeras que pueden existir ahora mismo plantadas en nuestra isla, pues están afectadas por la enfermedad. Vamos a hablar con un técnico, en este caso un técnico de jardinería, y que es el gerente de una empresa dedicada a la jardinería en esta isla, don Francisco Bermejo. Perdón, don Fernando Gutiérrez. No, ya me he liado porque es que tenemos hoy después, esperando, está don Fernando Gutiérrez, pero con quien vamos a hablar es con don Francisco Bermejo. Don Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Don Francisco, ¿cómo estamos? Pues bien, un poco preocupados por la dimensión que está tomando el problema de la diocalandra en Lanzarote. En todas las islas. Eso es lo que está afectando realmente al aspecto tan deplorable que se ve de la mayor parte de nuestras palmeras, aparte de que no está empodada la mayor parte también. A ver, el mayor problema que tienen no es la poda, a pesar de lo que se esté diciendo o lo que se ha dicho en algunas ocasiones. El mayor problema es el ataque de diocalandre, que es un pariente del picudo rojo tan famoso, sí, que se hizo muy famoso hace unos años. Y bueno, el problema es que la diocalandra es una plaga que es menos virulenta que el picudo rojo, menos rápida,
pero más efectiva, digamos. Se puede decir que si el picudo rojo ahorraba, o sea, no atacaba a todas las palmeras, la diocalandra sí. La diocalandra, según va pasando, es como una marabunta que va arrasando con todo. ¿Y la diocalandra también se le conoce como el picudín? El picudín, sí, este es el picudín. Vale, efectivamente. Es un primo del picudo rojo, digamos, para entendernos. Pero igual de destructivo, por lo que estoy viendo. Es mucho más destructivo, porque este es más eficaz, digamos. Es más lento, pero más seguro. Y ahora mismo... entonces lo que está... Sí. No, dígame. No, entonces lo que está pasando es que al atacar de esta forma, lo que hace es debilita las palmeras y facilita el acceso de los hongos, que son los que vienen realmente a terminarla, la palmera. O sea, el picudín lo que hace es eso que estamos viendo. Bueno, eso que estamos viendo en las imágenes ahora, que se ven las hojas verdes caídas, eso es porque están comidas por dentro por el picudín. Entonces viene una oleada de viento y las parte. Están debilitadas y las parte. Al estar esas heridas hechas, entrar en las hojas, lo que hace es que facilita la entrada de los hongos, que son los que luego vienen a comerse la palmera por dentro. Y es cuando a veces oímos en los medios de comunicación que una palmera se ha caído o que vemos algunas veces la cabeza tronzada así. Sí. Eso es por culpa de los hongos, que la han comido por dentro y luego el viento viene a tirarla al suelo. ¿Y tiene usted más o menos cálculo o hay estudios que hablen de qué porcentaje del palmeral de Lanzarote está afectado por este bicho? El estudio más reciente es un estudio que se ha hecho este año pasado por técnicos del gobierno de Canarias y hablan del 50% en Lanzarote y algo más del 55% en Fuerteventura, pero en mi humilde opinión yo creo que se han quedado cortos. Yo creo que es más fuerte que eso. Yo lo que veo es que desde hace 4 años para acá es cuando he visto el efecto. Nosotros llevamos denunciándolo. También tiene algo que ver la falta de riego, no el hecho, es decir, que al estar más débil la palmera sea más fácil que le pueda atacar este picudín. Claro, el problema es que al estar ya debilitado por el ataque del picudín, por el ataque de los hongos, que en la mayoría de los casos pues es el Fusarium y el Telabiopsis, son 2 hongos que las atacan mucho. ¿Qué pasa cuando tienen el estrés hídrico que se dice ahora, que es lo que ha provocado que sea más visible la plaga, ¿no?, de cara al gran público? Sí. Pues que al estar más debilitadas, o sea, por falta de agua, o sea, cuando las plantas están más frágiles, la plaga, los efectos de la plaga se ven mucho más evidentes. Sí, entonces no es nada más que... Es como un sentido común, es que si una persona coge pues una enfermedad y está débil, pues es más fácil que no la supere que otro que esté más fuerte, ¿no? Ese es el tema. O sea, el agua, digamos que sí que puede ser un problema, pero sobre todo es porque las palmeras ya están atacadas de antemano. Yeah. O sea, no se ha tomado, yo creo que no se ha visto venir la urgencia del ataque, porque como digo, es más lenta que la del picudo rojo. El picudo rojo, como era muy virulento, pues entonces sí que tomaron medidas y llegaron a controlarlo. Hoy en día se da por extinguido en Canarias. Pero la diocalandra no, la diocalandra está provocando serios problemas y el problema es que ahora está llegando, bueno, sobre todo en las Islas Mayores, en Gran Canaria y en Tenerife, está llegando a palmerales naturales, que son autóctonos, naturales y que... ¿Y usted cómo, don Francisco, cómo ve ahora cuál sería la solución para atajar, o ya es imposible dado el alcance o el desarrollo de la misma? Perdón, es que... Digo que usted ¿qué cree que se debe hacer para paliar, de alguna manera, que esto continúe a peor? Bueno, hay muchas cosas que se deben hacer, sobre todo la más importante son evitar una buena formación a los que trabajan con palmeras y que se eviten en los medios culturales, se evite hacer heridas de una palmera a otra, que
más allá de lo del picudo, más allá de lo del picudín. Y luego, pues hay tratamientos que los que más efectivos están siendo ahora es la endoterapia. La endoterapia, que es, para entendernos, es como, en vez de fumigar los productos químicos para los insecticidas que van a matar los insectos, pues lo que hacemos es introducirlos dentro del tronco directamente y circulan de manera sistémica por la planta. ¿Y eso se ha probado y ha dado resultados en su empresa, en palmeras, jardines que usted haya tratado? En cuanto a picudo rojo, que es el referente más importante, ha funcionado perfectísimamente y ahora estamos empezando ya a probar para la diocalandra aquí, pero vamos, todos los estudios indican que la eficacia es más que probada, está más que probada ya. Y ya para terminar, ¿le ha preguntado alguna institución a usted o sabe si se está intentando paliar de alguna manera y atacar? Estamos en contacto con alguna institución. Yo no sé si son los problemas burocráticos o los problemas, o sea, hace que todo sea bastante lento, pero bueno, en contacto estamos con ellos, sobre todo aquí en Lanzarote, a nivel de Lanzarote, también a nivel regional, pero bueno, van más lento de lo que precisaría el control de la plaga. Pues la verdad es que sí, la verdad que sí, don Francisco, porque realmente, insisto, desde hace 4 años para acá al menos se nota ya un deterioro importantísimo de gran parte del palmerar de Lanzarote, ¿no? Sí, yo llevo aquí viviendo 7 años ya en Playa Blanca y ya hace 4 o 5 años que empecé a observar que había un grave problema aquí y fue eso lo que me hizo buscar el mejor sistema que pudiera haber a nivel nacional, ¿no? para poder atajar o colaborar colaborar en la lucha contra este problema, que es que se está cargando todas las palmeras canarias que tenemos, vamos. Pues la verdad que sí, don Francisco Bermejo, muchas gracias y esperemos que en fin, que hagan caso a lo que usted está diciendo y otros técnicos, porque realmente, para mí, estamos hablando en este caso, de un producto puramente que es muy símbolo de lo que es hoy Canarias, ¿no? Y de su paisaje. Muy buenas tardes. Además, eso es una lucha que tenemos la obligación de llevar entre todos. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Venga, un abrazo. Francisco Bermejo, en este caso, es técnico y de jardinería, tiene el gerente de una empresa en Lanzarote que se dedica, me imagino que a cuidar y a vigilar sobre todo los jardines y demás, pero realmente lo que él está diciendo, usted sabe, usted lleva aquí viniendo ya bastantes años, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, de que hay un problema hídrico, ese problema hídrico ha debilitado las palmeras y ha propiciado que el picudín, que es como le llaman ahora... Bueno, no será nombre científico, pero es lo que decía... Sí, no, antes. El picudín le dicen para diferenciarlo del picudo rojo. No, hay muchas quejas, yo he visto desde hace ya efectivamente varios años quejas, me refiero de la ciudadanía, pero no estoy viendo de forma pareja una preocupación institucional. Estamos en la isla que se jacta, aparte de ser Reserva Mundial de la Biosfera, y el actual equipo de gobierno habla todo el rato del Lanzarote sostenible, que no sé qué clase de sostenibilidad hablan si luego se descuidan asuntos como este. Yo no veo ningún pronunciamiento público al respecto de esta situación, no lo recuerdo. La verdad que no, el único ha sido, pero fue también por insistencia más nuestra que por ellos mismos, Tía, el alcalde de Tía, que mostró su preocupación porque efectivamente... Sí, bueno, por ahí por Matagorda es tremendo. Bueno, es que todo lo que es el municipio de Tía, las carreteras, Manolo, tú que sueles recorrer esa zona, está realmente lamentable cómo está la situación de las palmeras que están a los lados de las carreteras, ¿no? Todo aquello que se deja crecer o se fomenta, pero no se tiene previsto las necesidades, acaba de esta forma. El problema fundamental no es ya si tienen o no bichos, si se podan o no se podan, sino simplemente la improvisación. Se llenaron en los últimos 20 años, quizás 30, las carreteras de palmeras, por ejemplo, sin la separación debida
porque parece que las plantó alguien que tenía prisa por acabar con todos los tronquitos que llevaba y los ponía, pues vamos, como si estuviera plantando cebollinos casi la distancia de una palmera a otra. Además, es una planta que se ha incentivado para su protección que aparezca en casi todas aquellas zonas ajardinadas. El palmeral principal de Lanzarote ya no está en Aría, que es el famoso oasis, son palmeras que tenían una tradición artesanal, donde no era un árbol ornamental, sino que tenía una utilidad mucho más allá de esa protección de la naturaleza para todos aquellos que hacían determinados trabajos artesanales. El principal palmeral de Lanzarote está hoy regado por las carreteras de Lanzarote, patrocinado por el propio Cabildo de Lanzarote, y en las zonas turísticas, tanto en las propiedades privadas como en las públicas. Lo que no se explica es que parejo a ese crecimiento de esa masa forestal no haya aparecido un servicio para garantizar que no desaparezca, porque no tiene sentido hacer ese esfuerzo que se ha hecho para plantarla, para regarla, para medio cuidarla, y que después no se tenga el servicio necesario para garantizar su sostenibilidad. Y la sostenibilidad a veces conlleva pues no plantar tantas palmeras, no plantarlas tan juntas y tener un servicio cualificado, que sea un técnico privado que de mutuo propio decide que, oye, aquí hay un problema, vamos a ver cómo lo armamos para atacarlo. Ya me parece tremendamente sospechosa de la falta de actuación de la administración, que una persona tenga o no una formación determinada, se percate de la necesidad y no lo haga la administración pública, que está obligada por su doble función: una, porque esas palmeras están en zona pública, la mayoría; dos, porque es una planta a proteger. Y además son los que la han plantado, las instituciones, la mayor parte de ellas, y por lo tanto es lamentable que muchos hoteles precisamente estén aplicando ese producto para evitar que la plaga siga acabando con esos jardines. Yo mire, particularmente, yo tengo 2 palmeras que planté cuando eran chiquititas en mi jardín. Ahora tienen 30 años, están preciosas, pero ya empieza a haber... No la atacó nunca, ni siquiera en la mala época, el picudo rojo. No, sería por falta de estaba ganas, ¿no? protegida contra el picudo rojo y todo, pero ahora resulta que ya las veo, que el picudín ha podido más que el picudo rojo, porque ya las veo mucho más. Voy a tener que hablar con el técnico, porque hasta hace 2 meses estaban perfectas. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues lo que antes comentábamos, más allá de las palmeras, es la situación que ha originado la pandemia en las empresas. Hemos dicho, y repito, que Lanzarote y Fuerteventura, dentro de Canarias, que está gravemente perjudicada, han sido las 2 islas que más se han visto, en este caso, atacadas por la crisis económica, por su dependencia del turismo, tanto Fuerteventura como la isla Lanzarote. Hoy hemos hablado también con el presidente de la Cámara de Comercio, en este caso con don José Torres. ¿Por qué? Porque es que hay un dato que lo da el propio gobierno de Canarias, que habla de que se han perdido más de 500 empresas en lo que va de pandemia en la isla de Lanzarote, más de 500 empresas. Pero ahí no se suma, Manolo, los autónomos, que también pueden ser otros 500, se calcula que se han podido también perder en la pandemia. Así que estamos hablando de destrucción, Manolo, masiva, de casi 1000 empresas entre autónomos y empresas, digamos, en fin, que no sean de autónomos. Y eso sin contar los que no se han muerto, pero están moribundos, o sea, siguen costando en el registro, pero están con ingresos muy por debajo de los que tenían y con costes parecidos. El autoempleo en Lanzarote muchas veces agarra la fórmula del autónomo. Una persona que crea una empresa para autoemplearse, no es un empresario, no es un emprendedor, es una persona que tiene una habilidad determinada y se empodera para poder desarrollarla para sí mismo ante la imposibilidad de ser contratado por terceros o por el hecho de tener una mayor independencia. Pues esa gente que se encuentra en esa situación está descubriendo precisamente en un momento las dificultades de ser autónomo, porque cuando hay
demanda, usted puede luchar por quedarse con algo del mercado, pero cuando no hay demanda, usted tiene que administrar sus bienes de forma que pueda pasar ese bache. Y los autónomos en Lanzarote, la gran mayoría, están descapitalizados, no son personas que hayan amasado una importante fortuna, sino que, como decíamos, son gente que es autónoma para trabajar por 2.000, 3.000 euros en caso de que haya demanda del servicio u obras que presta o hace. Yo creo que esa situación es tremendamente sangrante. Se había presumido en los últimos años del importante porcentaje de autónomos, de emprendedores, de empresarios que teníamos en esta isla, gente que no esperaba que nadie lo contrataba, sino era capaz de armarse con sus recursos para poder acceder al mercado laboral. Ahora, en cambio, se ven absolutamente o totalmente solos, porque no hay forma de ayudar al autónomo dándole 1.000 o 2.000 euros al año. O sea, ¿usted qué hace con eso? Es que con eso cualquier autónomo paga 300 y pico euros solo de seguridad social. A partir de ahí, súmale usted lo que quiera. Los gastos de cualquier pequeña empresa. Es que además es el clásico que no puede ponerse ni tan siquiera enfermo cuando la cosa funciona. Ahora realmente está enfermo, porque evidentemente una persona que tiene un trabajo y no lo puede desarrollar ni puede mantener a su familia al nivel que lo estaba haciendo, es muy, muy delicado. Y yo creo que el Lanzarote debería verse todavía con mucho más cariño que en el resto del Estado, que en todos lados hay que verlo con mucha sensibilidad, porque evidentemente el daño a estos autónomos va a hacer que mucha gente no pueda ni tan siquiera acceder después al mercado laboral. Estamos hablando de autónomos que tienen 50, que tienen 40 y pico años, que es muy difícil que accedan como mano de obra a otras empresas y que están habituados a trabajar por su propia cuenta, pero es que si no pueden aguantar hasta que esto se reactive va a ser muy difícil. Bueno, pues precisamente, ¿tú querías decir algo? No, solamente lo de meter ¿Tú eres autónomo? Lo de meter a Manolo, ¿O eres independiente? Lo de meter a Manolo en el cuarto de los ratones para que hablara menos no está funcionando. Esto hay que cambiarlo. Se ha llevado otro parlamentero el tío. Bueno, es que no nos ve y entonces pues el hombre, claro, tiene que aprovechar. Bueno, vamos a ver lo que dice en este caso José Torres, presidente de la Cámara de Comercio, ante la destrucción de empresas en la isla de Lanzarote. A día 30 de septiembre, Lanzarote había perdido exactamente 796 empresas y autónomos. Por ello, desde la Cámara de Comercio se muestra una gran preocupación y se solicita la exoneración de las cuotas de la seguridad social a algunas empresas y la eliminación de algunas tasas e impuestos locales. El Gobierno central ha aportado los ERTE. Nosotros entendemos que deberían también de exonerar las cuotas de la seguridad social a las empresas de determinados sectores que están manteniendo empleo. De esta manera evitamos que vayan al ERTE y haya que asumir por parte del Estado los dos conceptos, seguridad social y salario. Por otro lado, la comunidad autónoma ha anunciado ahora unas ayudas a la liquidez. Esas ayudas nos parecen bien. En el caso de la cuantía sí creemos que es insuficiente, pero entendemos que tiene que haber una coordinación en todo esto. ¿Y por qué? Porque esas ayudas se pueden convertir en lo que se llama ayudas boomerang, que al final el destino de ellas sea ir a pagar los tributos municipales. Por lo tanto, lo que entendemos es que también las corporaciones, en este caso municipales, deben de exonerar una serie de impuestos a las empresas para que las ayudas que entren a la liquidez, bien sean por la comunidad autónoma o bien sean por el Cabildo Insular, al final sean destinadas a lo principal, que es al mantenimiento del empleo y a no destruir las empresas. Todos los sectores se han visto claramente afectados, incluso algunos como la alimentación o la construcción. Los sectores que ahora mismo están más afectados prácticamente son todos. La alimentación, que aunque parezca que no, la alimentación también está muy afectada. ¿Por qué? Porque hay un dato importante. Faltan viviendo con nosotros todos los días 50.000 personas que eran turistas y esos turistas también consumían en la alimentación. La construcción de momento está teniendo unos índices razonables, pero también hemos hecho un llamamiento importante. Las licitaciones públicas son muy importantes y esas licitaciones se tienen que tramitar por la vía de urgencia. La vía de urgencia lo que hace es reducir los plazos de publicación. Por lo tanto, tendríamos en activo obras licitadas y adjudicadas para poder tener actividad en la construcción, pues en un menor plazo posible, y esto es lo que hace es reactivar, en este caso, la economía. En Lanzarote actualmente más de 19.000 personas están en el paro y unas 21.000 en ERTES.
Bueno, pues esta es la situación, ese es el dibujo de lo que hoy es Lanzarote, Canarias, pero sobre todo islas como Lanzarote y Fuerteventura, que son las que más están afectadas. La Confederación de Empresarios de Lanzarote se reunía hoy precisamente para analizar la situación y sobre todo esas ayudas que vienen del Gobierno de Canarias, pero sobre todo del Cabildo de Lanzarote, esos 6 millones de pesetas que hay en el presupuesto, en el nuevo presupuesto 2021, y que se esperan que a partir del mes de mayo ya puedan recibir los autónomos y las microempresas. Pero la Confederación de Empresarios, que representa a la mayor parte, casi al 90% de las empresas de nuestra isla, consideran que esas ayudas de 6 millones son escasas e insuficientes para poder combatir la situación tan grave que tiene, Manolo, las empresas en Lanzarote. Hombre, efectivamente es una cantidad pequeña. También es verdad que el propio Cabildo se ha comprometido a aumentar esa cantidad en caso de que fuera necesario, animando a todas aquellas personas que reúnan los requisitos a presentar la solicitud para así, cumpliendo ese requisito, se sobrepasa esa cantidad, pues hacer una ampliación de los créditos necesarios para esas subvenciones. Es verdad que esas cantidades no van a solucionarle el problema a un autónomo. Es verdad que peor sería nada también. Lo que sí creo que hay que buscar medidas que consigan el objetivo, no medidas que nos quiten el sentido de esa culpabilidad de si podemos hacer y no estamos haciendo. Yo creo que hay que ver cuál es la realidad y afrontarla con el propósito de que se pueda llegar al momento en el que tengamos de nuevo turistas. Ese tiene que ser el objetivo. No es regalarle, entre comillas, 2.500 o 1.500 o 3.000 euros a un autónomo, a una empresa que evidentemente le va a servir de muy poco. Lo lógico sería que se congelaran todos aquellos gastos que fueran posibles y que se tuviera en cuenta también que el que tiene una empresa no la tiene para sufragar los costes. El que quiere una empresa para sufragar exclusivamente los costes, lo mejor es no tener empresa, garantiza siempre que sufragas todos los costes, la tiene para tener un beneficio. Por ejemplo, en Inglaterra lo que hacen es que las subvenciones van de acuerdo con las facturaciones del año anterior y si usted se le garantiza la misma facturación que tuvo el año anterior, se le puede exigir que tenga las mismas obligaciones que tuvo este año y además usted sacará el beneficio que fue capaz de sacar en sus condiciones normales. Esa realidad a mí me parece mucho más plausible que el estar dando cantidades por darla sin saber exactamente el impacto que puede tener en el objetivo, que es el mantenimiento de la empresa. Y efectivamente es verdad que el Cabildo no puede resolver el problema tan grande, porque esto es como echar en un cráter, echar un balde de agua, ¿no? Pero es cierto que está bien que se haya esta ayuda de 6 millones, pero realmente es muy poco. Si se quiere mínimamente, insisto, ayudar a las empresas. Pero yo estoy más contigo, Manolo, de que efectivamente esto no se trata de dar ayudas por aquí o por allí, que muchas veces sin ton ni son y que realmente no tiene después un efecto o una efectividad en el entramado de la actividad económica de Lanzarote. Sí, hablábamos antes con respecto al asunto este del picudo, el picudín, de la poca implicación de la clase política en asuntos como este. Bien, en este caso estamos hablando de unas 20.000 personas afectadas por el paro, de las 20.000 de los ERTE. Supongamos que hacemos una traslación de esta cifra a escala nacional, lo que sería, ¿no?, la de millones de personas que estaríamos hablando. ¿Te imaginas la que estaría montada ahora mismo a escala nacional desde el punto de vista político? Y no hablo solamente del grupo de gobierno del Cabildo, sino también de los grupos en la oposición, porque ante esta realidad que ayer se daban estas últimas cifras, yo no veo tampoco ninguna reacción más o menos crítica con respecto a este asunto, ninguna proposición, eso que se llama también la tontería de la oposición. La oposición se ha hecho. Hombre, yo he visto todos los días, no voy a dar nombre porque parece que estoy... Entre otras cosas, hombre, Coalición Canaria ha hecho muchas proposiciones. Fernando Cadío lo viene pidiendo desde hace más de 5 o 6 meses. En el caso concreto de Lanzarote, igual Lanzarote, Coalición lo viene también diciendo. Pero también hay que reconocer que es más fácil
pedir cuando están en la oposición hombre, claro, que pero, dar cuando están en el gobierno. Pero luego o la inacción o estas acciones que están ustedes comentando, que son, no por nada, pero es como aquello de es una hormiguita, es la aguja en el pajar, Claro. es un granito de arena en el mar, es absolutamente anecdótico, testimonial, es decir, realmente no sirven para Ni podemos pretender que el Cabildo vaya a salvar las empresas porque el volumen de ni se pérdidas... está pidiendo tampoco, pero no, yo lo que creo que quizá, la crítica quizás más que se le puede hacer al Cabildo es que creyó que esto se iba a solventar más fácilmente y no midió realmente quizá la envergadura del problema, porque ya otros cabildos dieron esa ayuda, que tampoco ha servido para mucho, Manolo, pero bueno, por lo menos tuvo ese gesto, ¿no? Aunque yo sigo insistiendo que esto tiene que ser una política que venga del Estado y se marque para todo el mundo igual, del Estado a través de las comunidades autónomas. Hombre, yo creo que debería ser así, que el objetivo tendría que ser salvar a la empresa y cada uno colaborar ajustada a sus posibilidades, pero fundamentalmente deberían responder quienes se llevan los recursos de la empresa, que generan las empresas, claro, cuando funcionan, por ejemplo, quién cobra la IRPF, quién cobra el IGI, quién cobra el impuesto sobre sociedades, el IBI. Pues todos esos impuestos se pagan, primero, porque unos dependen directamente de la actividad económica y otros dependen de la renta que los trabajadores sacan de producir en ese mercado laboral. Si todo eso desaparece, evidentemente ni uno ni otro van a poder atender sus obligaciones, con lo que el Estado puede jugar como el casino, que dice, mira, usted no ha acertado el número, me lo llevo todo para la banca, o puede jugar a sostener a que los jugadores permanezcan en el campo hasta que le puedan rendir de la manera que lo hacían antes, porque al final estamos en un país que dice que es un estado de economía, un estado social. Entonces, uno de los objetivos del Estado no es solo crear infraestructuras y demás, sino garantizar el estado del bienestar, y eso se garantiza fundamentalmente teniendo una economía dinámica que sea capaz de darle trabajo a la gente. Yo creo que el Cabildo se equivoca inicialmente, primero porque como todos, nos equivocamos todos, o sea que eso no es un error tampoco muy imputable, de saber cuánto iba a durar y qué trascendencia real iba a tener y cómo iba a afectar al sector productivo, pero se equivocó también en cuestiones que pudo haber evitado, como pudo haber sido el ERTE de los centros turísticos, que parece una tontería, pero nos hubiesen dejado todos los meses cerca de 1 millón de euros libres para otro tipo de cosas más necesarias. Los trabajadores de los centros turísticos lo hubiésemos tenido cubiertos con ese apoyo nacional, porque hay líneas. Precisamente el éxito muchas veces de las cosas está en saber encauzar nuestras necesidades por las líneas subvencionables. Y esa era una línea subvencionable muy evidente, que se pudo haber evitado unos costes importantes que ahora se agravan porque no hay un límite de tiempo. Que Manolo, que es lo que decíamos aquí, que lo de los ERTE no era ni contra los trabajadores ni mucho menos, sino que creíamos que dada cómo estaba la situación, cómo se presentaba el panorama, era una solución a medio plazo, es decir, porque ahora yo no sé cómo va a salir de los centros turísticos, porque es que ahora ya es que vamos a estar como mínimo 3, 4 meses más prácticamente con turismo cero. Perdón un momento, Manolo, pero vamos a irnos a la isla del Hierro, de la isla más oriental, en este caso, si no me equivoco, a la más occidental, que es la isla del Hierro. Y vamos a hablar con el patrón mayor de esa isla en relación con la pesca, porque hace tiempo que no hablamos aquí de la pesca. Parece que la pesca, pues no sé si se ha visto o no afectada, en este caso, por la pandemia. Don Fernando Gutiérrez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, don Fernando, se está viendo afectados los pescadores en general por esta pandemia. ¿Hay menos consumo de pescado? ¿Se puede pescar con más dificultad? ¿Cómo está la situación? No, hay una afección muy grande con todo esto, que hay un menor consumo de pescado, muchísimo menor consumo, y la afección es muy grande para los pescadores, por supuesto. Este sector está sufriendo mucho esto, y además está ocurriendo una cosa muy curiosa, y es que el furtivismo está sustituyendo de manera insólita a la pesca profesional, en este caso, ¿no? Porque no se vende o se vende mal, y el furtivo, pues de alguna forma busca la manera de cubrir ese mercado, ¿no? Ese pequeño mercado que hay, ¿no? Es decir, que el furtivismo ha crecido en la pandemia porque la misma crisis económica hace que la gente que ya se dedicaba a esto ahora lo haga más todavía.
Sí, lo haga más todavía, y sobre todo hay un problema muy grande, y es que el pescador no puede vender puerta a puerta porque se lo prohíbe una normativa absurda e increíble, mientras que el furtivo sí lo puede hacer. Entonces hay un problema grave con todo esto, que el pescador profesional está viendo enormemente afectada su economía, ¿no? ¿Y eso habría que cambiar alguna ley, alguna normativa para evitar esto que usted está contando y denunciando? Bueno, somos especialistas en este país en crear leyes absurdas contra la gente. Sinceramente no lo entiendo, porque si el pescado pasa por primera venta y tiene las garantías absolutas de que es un pescado legal, de que es un pescado fresco, de que tiene las condiciones, no entiendo cómo es posible que no se autorice al pescador a hacer esta venta. Se autorizó en la crisis anterior, cuando hubo el tema del toque de queda, sí. Se autorizó a los pescadores profesionales de la isla de Tenerife a vender puerta a puerta, por ejemplo, y fue un éxito absoluto. Entonces no entiendo por qué se permite en ese momento y no se permite en cualquier momento. Pero bueno, reitero, somos un país al que yo quiero y defiendo, por supuesto, pero que somos especialistas en hacer leyes absurdas que le hacen daño a la gente. No entendemos por qué ni por qué no, pero esto funciona así, ¿no? El tema del atún rojo, ¿cómo está? Porque sé que siempre ustedes se han quejado de esos cupos que ha ido reduciéndose en Canarias, ¿o no se han reducido de último? Bueno, ahora tenemos un problema, que es que el tema del atún rojo en su día, cuando regularon esto, y lo que estoy diciendo es absolutamente demostrable, o sea, le robaron el derecho de pesca a miles de personas del Mediterráneo y de Canarias, de pesca artesanal, de pesca responsable, de pesca sostenible, le robaron el derecho para dárselo a los cerqueros del Mediterráneo, que lo hacen de una forma absolutamente insostenible, en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, en todos los sentidos, para dárselo a estos señores. En Canarias hicimos una lucha a partir del año 2013 y conseguimos, de 24 toneladas que nos asignaron desde el año 2006 hasta el año 2013, conseguimos subir a 575 toneladas. Hicimos una lucha extraordinaria desde la Federación Regional de Cofradías en aquel momento con el resto de compañeros, y conseguimos 575 toneladas. Entonces, este año tenemos un problema que no es con el atún rojo. Con el atún rojo tenemos que seguir luchando para lograr las 950 que por derecho histórico nos corresponden. Ahora tenemos un problema con la tuna. La tuna, que se conoce en Canarias, a nivel internacional se le conoce como patudu, y tenemos un problema gravísimo porque nos asignan solo 2.600 toneladas, cuando en Canarias se llegaron a capturar 9.000 toneladas en la temporada, 9.000 y pico, yeah. Y nos asignaron 2.000 y pico toneladas, mientras que favorecen a los cerqueros, otra vez lo mismo, favorecen a los que están causando el daño, a quienes capturan millones de piezas por debajo de los 4 kilos, y estoy hablando de informes científicos, cuando en realidad la primera reproducción de esta especie está en los 23 kilos. Y yo lo que no entiendo, ¿y el gobierno de Canarias ha hecho algo? ¿Las autoridades han dicho algo al respecto ante esta denuncia del sector? Bueno, el gobierno de Canarias, sinceramente, no podemos decir que se hayan portado mal, porque de verdad que tenemos una buena relación, tanto con la consejera, con el director, con el viceconsejero, pero no nos olvidemos que son dos gobiernos del mismo signo, y por tanto, si tienen que señalar los dientes, va a ser más complicado. Con eso no quiero decir que haya que favorecer a los nacionalistas, ni a los del PP, ni a los de acá, ni a los de allá. Estoy diciendo cuál es la realidad, porque yo por lo menos no entro en cuestiones políticas, ¿no? Entonces creo que nosotros mismos, el sector pesquero, tenemos que organizarnos, que para roncarle a Madrid tenemos que roncarle nosotros, y para defendernos tenemos que defendernos nosotros, porque desgraciadamente, o afortunadamente en este caso, los dos gobiernos son del mismo signo. No quiero decir con esto que se hayan portado mal con nosotros, porque creo que lo están haciendo medianamente bien, pero a la hora de reclamar, evidentemente creo que el reclamo no va a sonar lo mismo, ¿no? Entonces, tendremos que hacerlo nosotros. Mire, ¿y cómo va el tema de pescadores? Cada vez usted, que fue presidente a nivel de Canarias, ¿no?, de las cofradías de Canarias, o de la Federación de Cofradías de Canarias de Pescadores, ¿va, digamos, cada vez hay menos pescadores o por el contrario ha aumentado? No, yo lo que creo es que no se están creando condiciones racionales para que hayan pescadores. O sea, nosotros, por ejemplo, padecemos un problema en este momento, que es el problema del furtivismo en Canarias. Sí. Un furtivismo que le hace un daño al sector terrorífico, terrible. Estoy hablando, y lo digo así textualmente como suena, estoy hablando de unos señores que van al mar a robar de manera ilegal para vender lo robado. O sea, no solo le hacen daño al profesional de la pesca en el recurso, sino que le hacen daño en el mercado. Y aquí no ha habido nadie que haya tenido lo que hay que tener para pararle las patas a estos ladrones del mar en esta tierra canaria tan hermosa en la que vivimos. Entonces, no hay condiciones favorables para que los jóvenes se reincorporen a un medio tan hermoso como este. ¿Por qué? Porque el pescador, desgraciadamente, en la mayoría de puertos de nuestra patria,
y en Canarias casi igual, vive obstinado, vive amargado, vive en un acoso permanente. Y a eso no hay derecho. Yo tengo la suerte de presidir la Cofradía de Pescadores, se lo garantizo, lo digo con toda la humildad del mundo, de presidir la Cofradía de Pescadores de España, donde los pescadores son más felices, porque en nuestra cofradía nos preocupamos por nuestra gente y luchamos por la felicidad y el bienestar de nuestra gente. Aquí hemos ido a un proyecto de pesca absolutamente responsable y sostenible. Hemos pedido la creación de una reserva marina del sector pesquero que ahora mismo en febrero de este año cumple 25 años. Pero tenemos un problema grave que es el problema del furtivismo, que lo padecemos en la isla del Hierro y que lo padecemos en el resto de las Islas Canarias. ¿Por qué no se le pone freno a esto? ¿Por qué no se va contra estos ladrones del mar que llevan haciendo esta ladroniza durante tantos años y perjudicando a tanta gente noble y a tanta gente buena? ¿A dónde tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que hacer para que esto se arregle? Esto es una vergüenza, pero esto está ocurriendo en la sociedad canaria desde hace más de 30 años. Es una lacra que seguimos padeciendo a día de hoy, ¿no? Entonces, todos estos problemas, este y otros problemas, son los que lastran al sector y no crean las condiciones para que la gente joven se incorpore al ritmo que se debe incorporar. Porque hay gente que se está incorporando al sector pesquero, gente joven, pero debería incorporarse muchas más. La media más joven seguro que la tenemos en la isla del Hierro, porque en el Hierro, le vuelvo a reiterar, la gente vive dignamente del mar. Hemos creado condiciones, hemos trabajado y hemos luchado por ello. Y lo seguimos haciendo a día de hoy. Fernando, ya simplemente para terminar, cuando usted habla de furtivos, se refiere a todos aquellos que no son pescadores profesionales, para entenderlo, que ya sea con NASA o con otros aparejos, se dedican a cazar, a pescar, en este caso en las aguas canarias. Efectivamente, hay unos que se dedican a cazar porque van con el fusil y eso es cacería, van con el fusil a cazar al mar, a matar pescado y a vender. Y están perfectamente ubicados en cada isla, sabemos quiénes son. Invito a todos los que quieran en esta tierra a entrar en mi Facebook, Fernando Gutiérrez Hernández, para que vean lo que yo soy capaz de denunciar públicamente. Y están allí los furtivos atacándome, insultándome y faltándome el respeto porque estoy haciendo lo que no ha hecho nadie en esta tierra. Poner boca arriba estas cartas. Esto tiene que pararse de una buena vez. Entonces, hay unos señores que van con el fusil y otros que van de barcos de recreo, que son de recreo y que no van al mar a recrearse, van a hacer un auténtico gran negocio. Les voy a poner un ejemplo. Órsola en la isla de Lanzarote, se lo digo en su isla, ahí tenemos unos cuantos furtivos de barco, porque manejamos esa información en todas las Islas Canarias, y sabemos dónde están, quiénes son y cómo funcionan. ¿Por qué no se le pone freno a esto? ¿A qué esperamos? ¿A que el sector pesquero se liquide, se arruine? ¿Por qué permitimos que estos ladrones vayan al mar a robar de esta manera y a vender después lo robado? ¿Por qué no se le pone freno a esto? ¿A qué estamos esperando? Pues Fernando, se puede decir más claro, pero no más alto. Muy buenas tardes y suerte. Efectivamente. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por esta entrevista y muchísimas gracias por tener en cuenta el sector pesquero canario, que formamos parte de la historia y de la cultura de esta tierra. Un abrazo y buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes. Bueno, y Lanzarote más todavía, que Lanzarote mucha gente se olvida que hace escasamente 40 años pues se vivía prácticamente de la pesca. Es verdad que no era solo de la pesca del litoral, sino sobre todo de la pesca Manolo que teníamos, en este caso, en lo que se llamaba el caladero canario saharaui. Perdona Manolo, ahora te doy paso, pero Manolo tiene una última hora. Última hora es una noticia urgente que ya se ha distribuido por todos los medios del Gobierno de Canarias, que ha activado un plan especial de emergencias por riesgo serio de inundación. Es la primera vez que se activa, por lo que dice también la nota, por riesgo serio de inundaciones a partir de mañana a las 12 en la capital de Lanzarote. ¿En Arrecife? En Arrecife, o sea que, donde más sitio puede doler, todos lo sabemos, en el resto de Lanzarote, el hecho de que llueva con más o menos intensidad, no pasaría nada. La verdad que el gobierno de Canarias la tiene cogida con Arrecife. Lo que Canarias será esto que viene, ¿no? La lluvia que viene. Lo digo de broma, pero... Se estaba diciendo al principio que Lanzarote igual no llegaba, se decía ayer, se barruntaba que iba a hacer el barrio típico. Hoy el primer parte que nos mandaron es que no llegaba. Se hablaba como mucho de Fuerteventura también en el último, y ahora se está diciendo que hay especial riesgo de inundaciones en la capital de Lanzarote a partir de las 12 de mañana jueves. Pues entonces ya saben, tengan mucho cuidado, no vengan por Arrecife. Manolo, simplemente por no terminar para cerrar el tema de la pesca, realmente lo que está comentando el presidente o el patrón mayor del Hierro, de la Cofradía de Pescadores del Hierro, Fernando Gutiérrez, ¿qué te parece? No deja de ser... Aparte de la vehemencia. No deja de ser, primero, destacar esa fuerza y ese orgullo de ser lo que es un marinero, un pescador que vive de ello con cierta, bueno, con mucho orgullo, no con cierto orgullo, y que además reivindica la tradición pesquera de
del archipiélago. Pero desde el punto de vista económico no deja de ser un rejo más del mal endémico que tiene Canarias con la economía sumergida. Se da en el mar y se da en la tierra. Pero yo sí quisiera hacer una salvedad también, porque es verdad que tampoco se puede llamar pirata del mar a cualquiera que vaya al mar a pescar, igual que tampoco se puede llamar furtivo a aquella persona que plante unas papas de autoconsumo. Yo creo que dentro de lo que es el profesionalismo y lo que es el amateurismo, en cualquier actividad, debe considerarse cuáles están en posición de poder declarar como profesionales y no lo hacen. Quienes están actuando como si realmente fueran profesionales y no están dados de alta, no están cumpliendo los requisitos legales ni las obligaciones fiscales. Yo creo que eso es lo que hay que atajar, porque igual que hay una tradición pesquera muy bien larvada en Canarias, hay también una tradición de pesca de bajura o de litoral que está muy arraigada en la población. Pero, Manolo, tradicionalmente. yo creo que él se refería más al tema de aquellos que van a pescar casi habitualmente para vender el pescado, no para, como tú dices, autoconsumo, que eso sí, efectivamente, eso está arreglado y también permitido. Sí, efectivamente, y sí, ahí no cabe duda. O sea, si usted y yo hacemos la misma actividad y dedicamos a vender el pescado que cogemos, lo lógico es que tengamos costes públicos similares. Después cada uno gestiona como le viene en gana. Usted puede repartir en una furgoneta y yo si quiero en un Mercedes, y eso darme menos margen o más, vaya usted a saber. Pero en el hecho de partida sí tiene que haber una homologación que no se está dando, y si eso llega a ser preocupante para ellos, pues presumiblemente sentido deben tener esas declaraciones. Efectivamente, yo creo que es importante ver la dimensión del problema, porque conozco algo la isla del Hierro, conozco a profesionales y sé que allí funciona bastante bien. Es una isla muy pequeña, es verdad, estamos hablando de 11.000 habitantes, ¿no? Lo que tiene aproximadamente el Hierro. Y funciona, es tiene buena zona de pesca, de bajura, y en este caso, pues igual que Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Que son las otras dos islas por excelencia de la pesca, junto con La Gomera también. Ya no tenemos que ir. Sí. Bueno, hablando precisamente del Hierro, este mes de febrero se estrena la segunda parte de la serie, precisamente el mismo nombre, buenísimo. ¿Del Hierro? Exactamente. Yo vi la primera, con interpretación de una lanzaroteña, de nombre extranjero, porque es de ascendencia extranjera. Y otra cosa, un positivo en coronavirus, o sea, la noticia positiva que también tiene el coronavirus, ¿no? Y es que la enfermedad desenmascara idiotas. La prueba empírica es que hubo, este pasado fin de semana, como ya habrás leído, sí, con el nivel 4 de alerta, 200 denuncias por incumplimiento. Es que verdaderamente hay gente que no termina de enterar o que no quiere ver la realidad y que vive sencillamente fuera de la misma. Ya no hablemos de otras cosas que... Sí, bueno, por lo menos hay 200 denuncias, eso después terminan, muchos de ellos, con una multa administrativa, y algunos, pues si consideran que están mal, pues pueden ir a los juzgados. Estamos en un Estado de Derecho y se puede recurrir, digo, por la justicia ordinaria. Pero, evidentemente, llama la atención lo que tú has dicho, ¿no? Que sean 200 personas, hay que ver cada caso, porque a lo mejor no es lo mismo. Sí, oye, para mí, no, digo que para mí no es lo mismo, para mí no es lo mismo. Pues gente que hace botellón, que se reúnen en casas familiares y hacen comida de 15, 20 personas, como se han hecho en villas, y otras cosas es que una persona a lo mejor por salir de la playa sin la mascarilla, pues le llame la atención o le ponga una multa. Yo ahí diferencio, pero en general, evidentemente, Manolo, yo creo que hay que intentar cumplir la normativa aunque no se crea en ella. Hombre, yo creo que en las leyes no hay que creer, sino cumplirlas, y si las queremos cambiar, lo que hay es que batallar para que se produzca ese cambio, pero cuando las ponen, y sobre todo cuando son normativas sanitarias, yo puedo entender que podemos tener diferencias cuando son normativas fiscales o normativas penales, pero en este caso, cuando de lo que estamos hablando es precisamente de que se hace unas líneas de actuación para popularizarlas, hechas por expertos, lo que tenemos que hacer es cumplirlas. Evidentemente no queda otra, y no hacerlo debe conllevar consecuencias por el riesgo que tiene, porque yo puedo entender
que las personas se suiciden, que se quiten su vida, lo puedo entender en momentos determinados, pero lo que no puedo entender es que una persona, sabiendo que su mal comportamiento puede hacer que mueran otras personas, no tenga un mínimo cuidado. Bueno, por cierto, que una mala noticia, porque siendo Lanzarote uno de los destinos turísticos más consolidados, seguramente que hay ahora mismo en Canarias antes de la pandemia, lo cierto es que la pandemia está trayendo que cadenas tan importantes como la Riu, pues haya puesto, según la prensa especializada en turismo, haya puesto en Lanzarote, ha puesto en varios sitios del mundo, pero en Lanzarote en concreto, la cadena hotelera Riu pone en venta uno de sus hoteles, que creo que está, si no me equivoco, en la zona de los Pocillos. Sin duda, insisto, vamos a ver, una cosa es que se ponga en venta y otra cosa es que alguien se lo compre. Y en estos momentos, ¿no? Porque ahora las cosas no están, pero es verdad que hay por ahí ahora también muchas oportunidades de negocio, porque Lanzarote sin duda sigue siendo una isla con un potencial turístico seguramente de los mejores de Canarias. Manolo. Hombre, efectivamente, yo creo que nada hace presagiar que si esto pasa pronto, no volvamos a las mismas cantidades de turistas y de PIB que teníamos antes de esta crisis. Yo creo que más bien todo lo contrario, que cuando volvamos a la normalidad va a haber mucha más gente interesada en venir a disfrutar de aquello que no ha podido disfrutar durante este tiempo. Y ahí vemos que incluso las grandes empresas, a pesar de las ayudas y esas líneas de apoyo que tienen de la Administración Central, como congelar los créditos y demás, no pueden sostener esas infraestructuras tan pesadas. A lo mejor tenemos la suerte y favorece que la adquiera algún empresario canario, pero muy difícil me parece porque esta situación está apretando a todos. Efectivamente, y si lo está pasando mal las grandes cadenas, no le digo nada a las empresas locales canarias que han hecho un esfuerzo extraordinario, la mayor parte de ellas, para mantener incluso abiertos sus hoteles con grandes pérdidas. Manolo, un abrazo. Hasta el próximo día, Jorge. Y don Miguel Ángel, ¿alguna mala noticia? Un comentario gráfico con respecto al hotel que citas, y porque yo paso a diario, pero no a diario desde hace 2 días, sino desde hace muchos años, por esa zona y veo ese hotel desde fuera, digo, la playa de los Pocillos, y bueno, el cambiazo, el vuelco absoluto que se ve simplemente en la inexistencia de lo que era la materia prima allí, que era el turismo, a mí lo que me extraña es que hayan tardado tanto en producirse noticias como esa, porque verdaderamente el vuelco es absoluto. Efectivamente, bueno, y de hecho, si esto dura mucho más, pues van a haber muchas más, posiblemente, personas que se vean obligadas, empresas, a vender sus activos. Hasta la próxima. Don Miguel Ángel, muchas gracias. Nosotros volvemos mañana con más noticias y más análisis. Buenas tardes.